Y preocupa mucho la salud de Ricardo Piñeiro, el ex representante de Modelos, seguramente lo recuerdan, un histórico de los 90, de principios del 2000. Hace unos días lo encontraron en su departamento, bueno, los amigos muy preocupados porque no atendía el teléfono, no atendía los llamados a la puerta, lograron dar con él, estaba con signos vitales muy debilitados y se supo horas después que había tenido un accidente cerebrovascular. Lo llevaron al Fernández, de allí a Mater Dei, luego Otamendi. Está peleando por su vida, pero el último parte médico habla de un pronóstico irreversible. Una noticia muy dolorosa. Estamos con el doctor Alejandro Anderson, que ha venido. Primero, feliz día del neurólogo, doctor. Gracias, muchas gracias. Sí, felicidades. Bueno, y nos toca este tema, que es un tema muy triste, porque se habla de una situación irreversible. ¿Y por qué ocurre esto en un hombre, vamos a decir, joven, un hombre joven, vital, y de repente una ACV que no tiene vuelta atrás? La verdad que tenés muchísimas causas y en realidad lo importante a tener en cuenta es que los ACV en general, que también se le dice ataque cerebral, stroke, apoplejía, tiene un montón de sinónimos, son muy frecuentes. Ocurre un episodio cada 4 minutos, te diría, en Argentina. 130.000 casos por año. Y de los accidentes cerebrovasculares, que son del total, digamos, son isquémicos, que se te tapa una arteria, son secos el 80%, son trombosis, son embolias. Esos son los más benévolos, siempre me confundo yo, el isquémico o el hemorrágico. Y el en isquémico general, es el más claro, fácil tratamiento. Claro, en cambio el 20% restantes se te rompió una arteria y es como que se desparrama la sangre por el parénquima cerebral o por las envolturas del cerebro. O sea, una hemorragia cerebral es justamente eso, se rompe un vaso sanguíneo, en general es una arteria que tiene alta presión dentro del cerebro, dentro del ventrículo del cerebro, del parénquima o dentro de las envolturas, dentro de las meninges. Tiene muchísimas causas, se puede debilitar una arteria del parénquima cerebral y sangrar espontáneamente porque se desgastó por tabaquismo, por los años, por una infección, o puede ser que tengas una malformación, un punto de debilidad, y esos son los aneurismas, son esos globitos que van creciendo y se rompen. Muchas situaciones no dan aviso antes. Claro. Ese es el punto, por eso es que a veces la prevención en el tiempo inmediato o previo a la ACV muchas veces es difícil. Claro. En el caso de los isquémicos tenés algún tipo de prevención, pero lo importante es considerar que los factores de riesgo de los que siempre hablamos los médicos, cuidarte de la presión arterial, tener un estilo de vida sana, etcétera, todo eso es importante. En los hemorrágicos lo que te puedo contar es que a veces me ha ocurrido de pacientes que vienen a la consulta y te dicen: ¿usted sabe, doctor, que mi papá o mi tío te presentan 2 o 3 integrantes dentro de la familia, tuvieron hemorragias cerebrales por aneurismas? Y te dicen: yo no tengo ningún problema, pero la verdad que tengo miedo. Claro. Les haces una resonancia, sobre todo con angioresonancia, que ves las arterias y puedes detectarle ahí un aneurisma antes que se rompa, que se soluciona muy fácilmente. Y eso va en los casos donde hay antecedentes familiares. Claro. Uno puede tomar el antecedente para chequearse. Sí. Ahora, en el caso de que no lo haya... Claro, sí, por supuesto, desde ya. No. Se achica muchísimo la chance en la medida que tu presión arterial es normal. Ah, ok. Mucho, porque es un factor de riesgo. También se achica la chance en la medida que uno tiene los factores de riesgo vasculares, entre los que está el tabaquismo y todos los que siempre explican los colegas cardiólogos. Doctor, yo voy entendiendo esto, el ACV hemorrágico es el más complejo, de difícil prevención y con consecuencias, bueno, en el caso de Ricardo Piñeiro ya muy dolorosas porque pareciera ser irreversible. ¿Cuál es el ACV isquémico? ¿Es aquel que hay una ventana muy corta de tiempo en el que se puede dar una medicación? Sí, mira, el isquémico puede ser, la arteria se te tapó en el lugar porque empezó a crecer un trombo. Ese trombo crece, se llama trombosis, y la tapa la arteria. La verdad es que la arteria resiste mucho, porque hasta que la oclusión no tiene más de un 70-80%, no baja la cantidad de sangre que circula, no te das cuenta. Pero obviamente que cuando es más del 95%, sí da síntomas o cuando se ocluye por completo. Pero a veces el trombo se desprende y viaja, y se llama émbolo, y se enclava una arteria más pequeña. En cualquiera de las dos situaciones,
cuando se te tapó la arteria, Débora, Sí. tenés un par de horas para diagnosticarlo e inyectarle al paciente un trombolítico y eso te disuelve el trombo y te recuperás en un 100%. Y ustedes piensen que cuando nosotros hablamos de un accidente cerebrovascular de tipo isquémico y no lo atendemos de otra manera, significa la mayor parte de las causas de discapacidad neurológica. Claro. O sea, la causa número 1 de discapacidad neurológica son los accidentes cerebrovasculares. Ahora, doctor, ¿y cuáles son los síntomas justamente para estar alertado y poder aprovechar esta ventana de 2 horas? Yo estoy en mi vida normal y de repente dejo de ver con un ojo, o tengo un dolor de cabeza súbito, o un mareo, o me hormiguea toda una mitad del cuerpo, o tengo debilidad en la mitad del cuerpo, o tengo un problema para hablar porque no les entiendo a los demás, o empiezo a hablar de una manera arrastrada que la gente le llama la atención. O sea, siempre tiene que ser un síntoma neurológico súbito. Y ese síntoma neurológico súbito puede ser muy variado porque el cerebro tiene muchas funciones y depende cuál es el lugar del cerebro donde se te va a tapar la arteria. Pero lo importante es que cuando vos lo detectás, tenés la posibilidad de revertirlo cuando Claro. es isquémico. Sí, sí. Cuando es hemorrágico también podés atenderlo de otra manera, ¿no es cierto? Podés también atenderlo rápidamente. Y es importante la rapidez, tal es así que, así como en algún momento se originaron las unidades coronarias como desprendimiento de las terapias intensivas y se mejoró muchísimo la morbimortalidad, ahora se han desprendido de las terapias intensivas las unidades de neurointensivismo que justamente se especializan en los accidentes cerebrovasculares. En esto. Y en este caso, usted dice, ¿se trata con medicación o hay En el casos caso de donde- los isquémicos, Sí. hay medicamentos que te disuelven el trombo, se llaman horas trombolíticos. son? ¿Cuántas horas es esa ventana? Y en general no tenés más de 4. Ah, bueno, inmediatamente. O sea, el paciente llegó, le haces una tomografía de resonancia, sabés que es isquémico, identificaste el lugar, aparte tenés el examen neurológico, le inyectás el trombolítico directamente o con un catéter más sofisticado, llegás al lugar y lo aplicás en el lugar, que es un poco mejor, pero de todos modos las dos variantes son útiles. O sea, no es operable o en algunos casos sí. Y operable puede ser una hemorragia cerebral donde vos encontrás un aneurisma. Depende de la situación, depende de donde estés, depende del tamaño de la lesión. En el caso de las hemorragias, cuando las hemorragias son muy grandes, presionan el resto de las estructuras neurológicas, aumentan la presión dentro del cráneo y eso muchas veces es una emergencia neuroquirúrgica. La prevención, que usted decía, en algunos casos se puede hacer, otra no, obviamente vida sana, tabaquismo, ya lo sabemos. Respecto de los estudios médicos, por ejemplo, cuando uno se hace, no sé, la ecografía de carótidas, un electroesfuerzo, no sé, un ecodoppler, todo eso, ¿sirve para prevenir o uno puede tener todos esos resultados correctos, adecuados e igualmente sufrir un ACV? Bueno, las arterias carótidas son unas representantes, una muestra de cómo tenés el resto de las arterias de tu cuerpo. Si vos encontrás que tenés colesterol infiltrado en las arterias, que tenés placas calcificadas, no calcificadas, ulceradas de determinado tamaño, etcétera, a ese paciente hay que darle algo que lo prevenga. Vos tenés, por ejemplo, los antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel, que hacen que la chance de que se inserte un trombo arriba de las placas sea mucho menor. Vos entonces yo no tengo ninguna tenés chance. la posibilidad de bajar de achicar esas placas utilizando productos que disminuyen el colesterol, que llaman estatinas. Incluso ahora aparece una nueva familia química que es el ácido bempedoico, que también baja los No niveles tiene de colesterol muchas- sin efecto adverso sobre los músculos. Eso, las estatinas tenían... Tienen algún efecto adverso en la parte adverso. muscular, te elevan las enzimas musculares, por lo menos en muchos pacientes, no Sí. en todos, Y y la gente se queja de dolores Sí, musculares. y ahora hay algo que lo Hay ha una alternativa que es el reemplazado ácido bempedoico. y se consigue aquí en... Sé que es algo que está comenzando Ah. a utilizarse en nuestro medio, pero que se usa en Europa hace pero tiempo. aquí todavía usamos las estatinas. Las estatinas, bueno, es algo que se usa hace muchos años Claro. y están muy estudiadas y eso son muy importantes. ¿Qué número de lo último de colesterol es el que me tiene que dar alarma? Porque, viste, antes Sí, era sí, hasta sí. 250, después hasta 220, ahora menos de 200.
¿Cuál Mira, es el número? el colesterol tiene que estar en menos de 200. Y tenemos como una banda gris entre 200 y 240. Arriba de 240 hay que medicarlo teóricamente. ¿Y Siempre hay el que atender malo a y el cada bueno? caso. Que nunca me acuerdo cuál es cuál. Bueno, uno se llama HDL, ¿sí? Es el más pesado, por decirlo así. Ese es el bueno, es el que te remueve el colesterol, el que tenerlo lo alto. lleva. Y el que, digamos, se le cae, por decirlo así, en los vasos sanguíneos, es el LDL. Tenés que tener una relación adecuada. Obviamente que la cantidad no puede ser mayor o a predominio de LDL, tiene que ser del HDL, que es el bueno. O sea, además de tener el colesterol absoluto, la cifra total, que son 200 miligramos, tenés que tenerlo bien distribuido en el Balanceado. organismo. Ahora, para recontra cerrar, doctor, ¿la presión? La presión arterial, o Sí. sea, la tensión arterial sistólica, que es el momento en el que se contrae el corazón, tiene que ser de 120 o menos. Si el momento del corazón está relajado, que es la diastólica, tiene que estar en 80 o menos. El La gente le dice, 12-8. claro, Sí. 12-8 es lo que se le dice y te Sí. dicen presión máxima y Sí, mínima, sí, sí. Yo tengo pero es en realidad 10-6. sistólica y Sí, diastólica. yo también soy de presión baja. Dicen que es bueno. Cuanto la presión es más baja, más Mejor. duran las arterias, más dura nuestra cañería. Vamos, nos van a tener que seguir aguantando. Gracias, doctor Anderson. Clarísimo, siempre. Muchas gracias por haber venido. Nos vamos a una pausa muy breve con imágenes de esta ciudad lluviosa.